El título del mensaje de hoy es Respondiendo a una pregunta retórica. Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento y vamos a tratar de ver lo que tiene que ver con la respuesta a esta pregunta final del versículo 33. ¿Cómo escaparéis a la condenación del infierno? Sin lugar a duda que el Señor Jesucristo está confrontando de una manera muy particular a aquellas personas que tenían la autoridad y la responsabilidad de instruir a la nación, o sea, los líderes religiosos. Y si quisiéramos hacer una aplicación o una correspondencia de este texto a nuestra época actual, pues los primeros que tendríamos que darnos por aludidos somos aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de modelar en cierta manera lo que debe ser una conducta cristiana apropiada. Pero sin lugar a duda, que la responsabilidad crece en la medida de que el compromiso de parte del Señor es mayor. Nunca una respuesta había tenido una mayor importancia que esta, la pregunta que dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero en este sentido, pues podríamos hacer una ampliación, ¿verdad? Y decir que todos nosotros de alguna manera tendremos en algún momento que ser cuestionados por esta misma pregunta, o sentirnos cuestionados y buscar una respuesta, o sea, una solución, porque nadie quiere llegar a sufrir la condenación del infierno. Todos estamos por entrar o estamos impidiendo que otros entren. Y es interesante que en el versículo 13 de este mismo pasaje dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y la Biblia enseña que el pecado entró en el mundo por un hombre, con el pecado vino la muerte pasó a todos los hombres, todos nosotros somos pecadores y consecuentemente todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos entrar en el reino de Dios. Sin embargo, nos esforzamos en entrar, todos queremos llegar a la gloria, todos queremos ser parte del reino del Señor cuando lo establezca aquí en la tierra. Consecuentemente, tenemos que esforzarnos en entrar
Pero para esto es necesario que nosotros podamos escapar de la condenación que por nuestra naturaleza pecaminosa nos corresponde a cada uno de nosotros. Hay 8 ayes aquí, y cada uno de estos ayes son ayes de condenación emitidos por el Señor Jesucristo, que nos muestran realmente el contraste o la manera como nosotros, por contraste, debemos dar una respuesta a esta pregunta, que es una pregunta que parece retórica, o sea, de simple enseñanza, pero que sin embargo podemos apropiarnos y debemos apropiarnos de ella, porque queremos entrar en el reino de los cielos, queremos escapar de la condenación del infierno. Y para escapar, lo primero que tenemos que hacer, dice el versículo 3, es entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis de entrar a los que están entrando. Siempre hay gente que está entrando en el reino de los cielos. El Señor no ha cortado su mano para salvar. Y aún en las épocas más tenebrosas, donde el pecado se ha incrementado y la muerte con ello, pues sin embargo el Señor siempre ha tenido un remanente, ha guardado a un grupo al cual ha predestinado para la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay personas que habrán de entrar. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 nos enseña en los 2 primeros versículos sobre esta realidad, cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros, los cristianos, nos gloriamos que tenemos la esperanza de que vamos a ser copartícipes de la gloria del Señor, porque por la fe hemos entrado en la gracia del Señor, en la gracia de la salvación, y tenemos consecuentemente una serie de privilegios, como entre otros, paz para con Dios. Ya no somos adversarios de Dios, ya no estamos en conflicto con Dios, porque hemos sido justificados por gracia, mediante la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Esto nos trae paz. Nos trae paz, no solamente paz emocional o paz espiritual, sino el hecho de que no estamos en conflicto, estamos del lado del Señor, somos parte de su ejército, somos parte de su pueblo, y tenemos una esperanza que es una esperanza firme. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una firme esperanza de la gloria de Dios. Jesucristo se convierte para nosotros en el arca de la salvación. Él es quien nos asegura que vamos a llegar a un puerto seguro en los brazos de nuestro Señor, y vamos a llegar al Padre, porque dice Él bien: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Consecuentemente, escapamos de la ira venidera, respondiendo a la pregunta retórica, ¿verdad? Si hacemos todo lo contrario a lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas. Y ellos estaban con su actitud cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entraban ellos ni dejaban entrar a los que estaban entrando. O sea, se convertían en un tropiezo estos líderes religiosos. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para poder escapar de la ira venidera, para poder escapar del juicio de Dios, del infierno eterno? Pues lo que tenemos que hacer es entrar, acabar de entrar, ¿verdad? Estamos en camino de entrar, pues hay que acabar de entrar. Hay algunos que dicen, pues lo que pasa es que yo voy poco a poco, estoy esperando que el Señor me toque, estoy esperando algo espectacular que suceda. Pero realmente lo que hay es un arraigo y un apego al pecado, que es lo que nos mantiene separados del Señor y de su gracia. Pero sin embargo, cuando hay arrepentimiento genuino, entonces ciertamente tenemos entrada por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en la gracia y la expectativa de la gloria de nuestro Señor. Consecuentemente, lo que hay que hacer es acabar de entrar. No es suficiente con estar cerca ni estar en el camino, no es suficiente, hay que acabar de entrar. Y es por medio de la fe, aceptando, recibiendo como un regalo de Dios el perdón de los pecados y la vida eterna. Cristo ya pagó por nuestros pecados. El pecado entró en el mundo, nos pasó a nosotros, pero Cristo vino a este mundo precisamente a pagar en nuestro lugar por el pecado nuestro. Consecuentemente, para librarnos de la condenación del pecado del infierno. Hermanos, ¿cómo nosotros escapamos de esta condenación del infierno? Pues escapamos de la condenación del infierno entrando de una vez por todas en el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que echarle mano a la vida eterna. Hay que, de una vez por todas, fuera de toda religiosidad, echarle mano a la salvación, pedir perdón, arrepentirse de corazón y decirle: Señor, aquí estoy,
inclúyeme, introdúceme dentro de tu reino. Y si lo hacemos genuinamente por fe, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, eso es lo que el Señor quiere. Para eso vino a este mundo, para eso se encarnó, para darnos lo que nosotros por nosotros mismos no podríamos lograr. La redención, el perdón, la expiación por nuestros pecados. Él paga por nosotros, nosotros consecuentemente estamos redimidos de la culpa y podemos escapar del fuego del infierno, de la condenación del infierno de esta manera. ¿Cómo? Acabando de una vez por todas de entrar en la familia de Dios. El segundo punto está en el versículo 14. Estamos hablando de cómo escapar de la condenación del infierno. Lo que le dice en una manera condenatoria el Señor a los fariseos. Le dice, ¿cómo escaparéis de una condenación tan grande? Por las prácticas que tenían, las prácticas religiosas que tenían. Y sin lugar a duda, en este caso, en el versículo 14, hace relación al hecho de que de una vez por todas hay que dejar definitivamente de usar la religión como un pretexto. Y eso es lo que estaban haciendo ellos también. Cuando en el versículo 14 le dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y de paso, dicho sea de paso, un hipócrita era una persona que representaba un papel, o sea, un actor, un artista, ¿verdad? Alguien que tomaba un personaje y lo representaba. Entonces no son más que unos actores, es lo que le estaba diciendo, hipócritas, ¿verdad? Porque no eran genuinos, o sea, era puro parecer, pura pantalla. Y dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. ¿Qué estaban haciendo los fariseos y los escribas? Bueno, cada vez que una persona enviudaba, pues trataba de acercarse a ellas con el propósito de, haciendo uso de la autoridad legal que tenían ellos, porque ellos eran los juristas, ¿no? Ellos eran los que aplicaban la ley, pues tratar de arrebatarles las propiedades de la herencia de las viudas. Pero lo grande del caso es que se acercaban buscando simplemente un beneficio personal, pero lo hacían con una apariencia de piedad. Dice, como pretexto hacían largas oraciones. Y una cosa que nosotros tenemos que acabar de tener claro es el hecho de que delante del Señor nosotros tenemos que dejar de utilizar la religión como una excusa o como un pretexto. Porque se convierte en eso muchas veces. Cuando las acciones no se compadecen con las oraciones. O sea, vivimos de una manera, pero oramos de otra manera. Caemos en una hipocresía total. Eso sucede con mucha frecuencia. Un poquito, cediendo un poquito, paso a paso. Cuando viene a ver, estamos viviendo una vida que está muy lejos de lo que estamos profesando creer y de lo que oramos al Señor en nuestra dedicación o nuestras súplicas. Escapamos sin lugar a duda cuando dejamos de utilizar la religión como un pretexto. Muchas personas se amparan en su religión y detrás de su religión lo que hacen es que ponen una pantalla, un freno, un límite para poder realmente excusar su comportamiento, su vida. Y eso es terrible. En este caso estaban inclusive haciendo las cosas en perjuicio de un grupo al cual el Señor le dedica una atención muy particular junto con los huérfanos, que es a las viudas, y de las cuales la Iglesia dice la Biblia que debe ocuparse de cubrir sus necesidades. Hermanos, respondemos a esta pregunta retórica de cómo escaparéis a la condenación del infierno cuando de una vez por todas nosotros entramos en el reino de Dios, pues ya escapamos de la condenación del infierno. Cuando de una vez por todas nosotros nos decidimos a dejar de utilizar la religión como una excusa, como un pretexto para justificarnos a nosotros mismos y hacer lo que nos da la gana o lo que nos conviene. ¿Verdad? No, pero yo soy cristiano. No, pero yo soy evangélico. No, pero yo adoro a Dios. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? También, hermanos, respondiendo a esta pregunta retórica, podemos decir, conforme dice el versículo 15, que nosotros podemos escapar de la condenación del infierno cuando nos convertimos en verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en genuinos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el ay del versículo 15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mal y tierra para hacer un prosélito. Dice, y una vez la habéis hecho, dice, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Óyeme, están detrás de las personas para convertirlos en seguidores, pero seguidores de ellos, y al ser seguidores de ellos se convierten en personas que no les espera otra cosa que caer en el mismo hoyo en el cual ellos caerán finalmente
en la condenación del infierno. Un prosélito es una persona que se acerca, es lo que literalmente significa, o aquella persona que adora, y de ahí es que se deriva el término convertido. Un convertido es una persona que ha venido a ser un prosélito, pero un prosélito de Cristo, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se usa muy frecuentemente haciendo referencia a personas que no eran del judaísmo, pero que sin embargo acogieron el judaísmo como su religión. No eran vamos a llamarle de estirpe judaica, pero sin embargo habían llegado a la convicción de que ellos querían vivir y compartir la vida religiosa de los judíos. Pero en el Nuevo Testamento, en un contexto realmente bíblico, podemos nosotros decir que un prosélito, si es de Jesucristo, es una persona que se ha convertido al Señor Jesucristo de todo corazón. Una persona que ha llegado un día en su vida en el cual ha hecho un freno, ha reflexionado, ha reconocido en Jesucristo el Mesías, el Salvador, el dador de la vida. Dios hecho hombre, Dios mismo. Y aquel que tuvo poder para levantarse de entre los muertos, confía en que puede darle también la vida eterna. Y consecuentemente se convierte al Señor Jesucristo de todo corazón, cambiando el rumbo de su vida. Ya no va a ser seguidor de lo que seguía antes, fuese cual fuese, aún sea su propio criterio, su filosofía, sus convicciones, sus religiones, sino que ahora se convertiría en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo de todo corazón. En verdad, siguiéndolo conforme a su palabra. Este prosélito es un convertido a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que necesariamente se deriva de este punto es el hecho de cuestionarnos si realmente somos seguidores de Cristo. Porque muchas veces hay personas que lo que hacen es cambiar de religión, se convierten en seguidores tal vez de líderes espirituales, tal vez seguidores de una serie de preceptos o cánones o normas, o aquello que aprueba la sociedad en la cual vive, sea cual sea el lugar donde esté. Pero convertirnos en el Señor Jesucristo implica constituirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Y es algo muy personal, muy íntimo. Y nosotros podemos escapar de la condenación del infierno si realmente nos convertimos a Cristo. Si nos convertimos en prosélitos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro guía, Él es nuestra imagen, Él es nuestro referente. Es a Él que debemos parecernos cada uno de nosotros los seres humanos. Es a Él a quien debemos imitar. Es a Él a quien debemos seguir. Y esta es una responsabilidad muy individual, muy personal. O sea, ni siquiera como congregación. O sea, como congregación nosotros guardamos los preceptos bíblicos y a través de ellos pretendemos que cada uno de nosotros tome la responsabilidad y la decisión de convertirse en un seguidor de Cristo. Es un himno muy bonito. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esa es una decisión que tiene que tomarla cada persona. No decidimos seguir a Cristo, no. Yo he decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Escapamos de la condenación del infierno cuando nos convertimos en verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No de religiones, no de líderes humanos, sino del Dios vivo y verdadero, aquel que se encarnó para venir a rescatarnos de la condenación del infierno. Son puntos que tienen que ver con la respuesta a esta pregunta que parecería retórica que el Señor le hace a sus interlocutores, los fariseos y los escribas, cuando le dice: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? El próximo punto tiene que ver con los versículos que van del 16 hasta el 22. A ver si ustedes caen en cuenta de cómo se escapa de la condenación del infierno. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ya lo leímos toda esa parte. El hecho es que el Señor le dice: necios, ciegos, versículo 19. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, o sea, por Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué estaban haciendo ellos? Los fariseos los escribas, fariseos, saduceos, estaban acomodando a sus intereses las prácticas religiosas. O sea, ellos decían: no hay ningún tipo de inconveniente, ¿verdad?
Si tú juras por el templo, haces un juramento, lo juro por el templo del Señor, pero si es por el dinero, por la ofrenda, dice, ahí sí tiene que tomarlo en cuenta. Si tú haces un juramento, debes cumplirlo en ese caso. Si tú no cumples el otro, si tú juras por el templo, no importa si tú no lo cumples, porque nada es, lo dice el versículo 16 muy claro. Pero si alguno hace un juramento basado en el compromiso que tiene de ofrendar del oro del templo, entonces dice, entonces sí, es deudor, o sea, tiene que cumplirlo. O sea, ¿qué era lo que estaban buscando? Pura y simplemente sus propios intereses. Estaban echando a un lado absolutamente las prioridades divinas. Y es lo que el Señor le dice aquí en el versículo 23, cuando en el versículo 23 le dice, dejáis lo más importante de la ley, y de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, ellos estaban simplemente tratando de hacer en su legalismo acomodar o cotejar las obligaciones de los participantes en su culto a sus intereses particulares. O sea, haces un juramento de que tú vas a dar una ofrenda, tienes que hacerlo. Si juras por el oro que está ahí, es importante, pero realmente no te estás dando cuenta de que no puedes de ninguna manera, absolutamente no puedes ser selectivo, no puedes colar el mosquito y no puedes tragar el camello, porque eran muy meticulosos para algunas cosas, aquellas que iban de acuerdo con ellos, o su religiosidad. Por ejemplo, esto de colar el mosquito no era otra cosa que, como se consideraba que el mosquito era un insecto inmundo, pues cuando bebían agua, pues ellos se aseguraban de, por si había caído algún mosquito, de colar el agua antes de tomársela. Esas son cosas externas, pura religiosidad, pero lo hacían así. Pero lo más importante de la ley, como dice el versículo 23, dice, no lo hacían. Sí, muchos detalles en aquellas especias, el eneldo, el comino, etcétera, etcétera, hay que sacar la 10ª parte, pero en las cosas importantes, como era practicar y llevar a cabo la justicia, la misericordia y la fe, ahí entonces eso lo echaban a un lado absolutamente. Y no está diciendo de ninguna manera el Señor Jesucristo, no dejen de ofrendar el diezmo del eneldo, del comino, de la menta, pero si aquello hay que hacerlo, mucho más importante es hacer esto también, la justicia, la misericordia y la fe, ponerla por obra. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros escapamos de la condenación del infierno cuando nosotros practicamos el espíritu de la ley y no solamente la forma de ella. Es cierto, hay formas que debemos cumplir. Hay formas que debemos cumplir porque es parte del testimonio bíblico. O sea, debemos vivir de una manera tal que no seamos tropiezos para los hombres, que no de ninguna manera nos identifiquemos con el pecado de la humanidad. Pero sin embargo, tenemos que estar completamente claros de que el espíritu de la ley es lo más importante, lo que hay en el corazón, que es precisamente lo que va a terminar el Señor Jesucristo enfatizando en el caso de aquellos a los cuales le va a llamar sepulcros blanqueados, aquellos que en cuanto a la forma, lo que se ve por afuera, pues todo aparentaba estar muy limpio y muy pulcro, pero por dentro era puramente rapacidad y podredumbre. Nosotros escapamos, sin lugar a duda, de la condenación del infierno, no solo cuando nos convertimos en seguidores del Señor Jesucristo, habiendo nacido de nuevo por medio de la fe, pero también cuando vivimos la palabra de Dios sin pervertirla o acomodándola a nuestra conveniencia, que era lo que hacían precisamente los escribas y los fariseos. Tenemos que irnos al espíritu de la ley. Por eso la responsabilidad de cada uno de llegar a convicciones bíblicas, y para esto es necesario estudiar la palabra de Dios y exponerse de una manera regular a las enseñanzas bíblicas. Lo que ustedes hacen, hermanos, cuando venimos acá a la iglesia a aprender. El próximo punto tiene que ver, en cuanto a escapar de la condenación del infierno, con la limpieza interior. Cuando el Señor le dice, versículo 25, búsquenlo ustedes ahí, le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, que no ves. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia o podredumbre. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres,
pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Nosotros escapamos de la condenación del infierno cuando somos, por así decirlo, limpiados, santificados por la gracia y por el Espíritu del Señor. Es una limpieza que no se logra con esfuerzo humano. Esa fue el gran error de la enseñanza católica romana, que terminó en un monaquismo en el cual las personas se apartaban del mundo con el propósito de poder vivir vidas santas y apartadas, pero no se trata de eso. Por eso el Señor en su oración intercesora dijo: ellos, aunque están en el mundo, no son del mundo, libra a los padres del mal. Nosotros tenemos una misión que cumplir en el mundo, y es atestiguar precisamente de lo que el Señor puede hacer para que los pecadores escapen de la condenación del infierno, recibiendo a Cristo como Salvador, recibiendo el perdón de sus pecados, de una vez por todas convirtiéndose en seguidores de nuestro Señor Jesucristo, decidiéndose a obedecer su palabra sin acomodarla a sus intereses o a sus propias interpretaciones, y poniendo en práctica por conocimiento y convicción el espíritu de la ley más que la forma externa. No se trata de venir un día a la iglesia, no se trata de ninguna manera de cumplir con preceptos, ofrendas, etcétera. Se trata de una vida dedicada realmente, que viene como consecuencia de una limpieza y una pureza interior que no se logra por esfuerzo humano. El profeta decía de parte del Señor al pueblo de Israel: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que nos puede limpiar de todo pecado. No podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos, y es un beneficio de la fe depositada en el Señor. Esta limpieza no la puede dar ningún sistema religioso. Los sistemas religiosos solamente son obras muertas. Haz esto y vivirás, no hagas aquello y vivirás. Pero no es así. De ninguna manera viviremos si no es por gracia y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la limpieza que necesitamos nos la puede dar solamente el Espíritu Santo, y es en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer, mejor dicho, 2 textos que hablan sobre eso. Estoy en el punto de que nosotros solamente podemos escapar de la condenación del infierno si nuestros pecados son limpiados. Si tenemos una limpieza interior que no podemos lograrla por nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios: mas ya habéis sido lavados. Esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Un antes y un después. Ahora hay una limpieza absoluta y total. Por eso el creyente no practica el pecado. El tropiezo en el pecado debe ser una excepción, y para eso tenemos abogado para con nosotros, al Señor Jesucristo. Pero no vivimos en el pecado porque hemos sido limpiados del pecado. No tiene arraigo el pecado en nuestras vidas. Por el contrario, lo que sentimos es una repulsión que se produce inmediatamente, viene la caída y nos lleva a los pies del Salvador. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escapamos de la condenación del infierno solamente si el Señor nos hace una limpieza que viene desde dentro hacia afuera, que se evidencia afuera, en la cual no hay ningún tipo de hipocresía ni apariencia. No como aquellos religiosos hipócritas que se ocupaban de tener una apariencia de piedad, de religiosidad, pero sin embargo estaban dentro como sepulcros blanqueados, llenos de rapacidad, llenos de podredumbre. Por dentro
muy limpiecitos. Lo de afuera del plato lo limpiaban constantemente, pero dice que también, dice el Señor, que es imprescindible que esté limpio lo de dentro, para que entonces todo sea limpio. Todo lo demás es hipocresía. El que no tiene a Jesucristo en su corazón y profesa ser cristiano, el que no ha sido redimido de sus pecados y que pretende que puede vivir para Cristo, se está engañando a sí mismo. Y ese es el problema de la religión. Ese es el problema de las religiones en general, que lo que hacen es convidar al pueblo a una práctica religiosa hipócrita, presidida por aquellos líderes religiosos, a los cuales les gusta que le llamen rabí, señor, y que le den los primeros sitios en las sinagogas, como predicábamos la semana pasada. Les gusta que le hagan reverencia y tener posiciones de relevancia. Hermanos, escapamos de la condenación del infierno si abandonamos esa religión hipócrita y nos convertimos de todo corazón sinceramente al Señor Jesucristo. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Respondiendo a una pregunta retórica, respondemos como consecuentemente, por contraste, a lo que no debe ser, o lo que no debemos hacer, o como no debemos actuar, o lo que no debemos practicar, o lo que no debemos creer, por contraste a lo que estaban haciendo estos líderes religiosos, ellos y el pueblo que les seguía. Escapamos de la condenación del infierno cuando de una vez por todas entramos en el cielo. Y eso lo hacemos aquí y ahora por medio de la fe. Escapamos de la condenación del infierno cuando dejamos de utilizar la religión como un pretexto para sentirnos bien para con Dios, en paz con todos los hombres, pero sin embargo no es otra cosa que una excusa, un pretexto contrariando o contraviniendo lo que el Señor enseña. Escapamos cuando nos convertimos en seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en prosélitos, pero no de los hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando obedecemos la palabra de Dios sin pervertirla o acomodarla a nuestros intereses, cuando practicamos no solamente la forma externa de lo que es una vida de piedad, sino sobre todo una interna que tiene que ver con el espíritu de la palabra de Dios. Y para esto es necesario que la conozcamos y que el Espíritu Santo esté en nosotros, que es quien nos guiará a toda verdad. Y escapamos cuando hay una limpieza interior, no exterior, interior, que solamente puede darnos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente mediante el Espíritu Santo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Consecuentemente, ¿qué tenemos que hacer? Abandonar la vida religiosa hipócrita por una conversión y una consagración y una santificación genuina y sincera. Guárdenos el Señor jamás de convertirnos en acólitos o seguidores o prosélitos de los hombres, hipócritas. Guárdenos el Señor de la hipocresía religiosa. Yo sé que la presión social afecta mucho y hay personas que tienen tanto temor a los hombres que pierden el temor a Dios. Pero hermanos, realmente no es una pregunta retórica si yo te digo ahora mismo, ¿has escapado de la condenación del infierno? ¿Estás seguro, segura absolutamente de que el Señor te limpió, te rescató? Porque de eso es que se trata. De eso es que se trata. Hemos tenido un culto bastante breve. Los himnos fueron muy rápidos. Yo hubiera querido cantar como 5, 6, 8, 10 canciones más, pero gracias al Señor por eso. También he tratado de no extenderme en el mensaje, pero les exhorto a reflexionar, porque siempre cuando vemos las enseñanzas y decimos, bueno, eso era para los escribas y los fariseos, ¿qué tengo yo que ver con eso? Sí, mucho, porque todos nosotros estamos condenados por nuestros pecados. Cada uno de nosotros
no tiene derecho a otra cosa sino al juicio de Dios sobre él. Y es necesario que escapemos de la condenación del infierno. Padre, oramos a ti, Señor, rogándote que tú nos ayudes en este año que comienza, Padre, a ser transparentes, sinceros para contigo, Señor, a vivir una vida de piedad conforme a lo que tu palabra y tus preceptos mandan, Señor, a lo que tu Espíritu Santo guía. Y no, Señor, estando pendiente a las opiniones de los hombres. Ayúdanos, Señor, a no caer nunca en hipocresía religiosa, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, siempre como único, no solo Señor y Salvador, sino también mentor y guía, Señor, a ser verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a esta congregación en este año. De más está, Señor, que pidamos por los que están enfermos, Señor. Tú sabes que lo hacemos, Señor. Pero pedimos, Padre, por la santificación, por la enfermedad del corazón, Señor, por aquellas almas que están heridas, aquellos que se sienten traicionados, aquellos que se sienten de alguna manera, Padre, en falta, Señor, o faltando. Rogamos, Señor, por los que se han alejado para que tú los traigas a ti. Rogamos, Padre, que esta experiencia de esta pandemia, Señor, sea, Señor, para gloria tuya, Señor, en la vida de tu iglesia, en todo el mundo, Señor. Es tiempo de sincerarse, Señor. Sabemos que tú estás cercano, Señor. Vemos las señales de los tiempos, Señor. Podemos notar las variaciones en el cielo. Te rogamos, Padre bendito, que nos ayude a estar en pie firme, esperando la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá quisiera, Señor, que lo hemos dicho tantas veces, Señor, pero ojalá quisiera venir ya este año, este 2022. Estamos, Señor, expectantes, Señor, por la confianza que tenemos, Padre, en que tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Padre, a interceder de una manera apropiada por aquellos que están en necesidad, Señor, de cualquier tipo. Y permite, Padre, que podamos seguir congregándonos y podamos seguir honrándote y dedicándote, Señor, nuestras vidas, nuestras oraciones, nuestras almas, nuestras alabanzas, todo a ti, Señor, porque tú eres el único digno de recibir todo nuestro honor, todo el honor, toda la gloria, Señor, toda la alabanza. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por haber permitido que tu Hijo Jesucristo nos redimiera de la condenación del infierno. Te las damos en el nombre de Él, por sus méritos. Amén.